cambiamos de temática. Ahora vamos a la ponencia de mi compañera Alasne Aramburu, que va a estar con Carlos Ortiz Coterón, jefe de transformación digital de la Autoridad Portuaria, y van a hablar de cómo convertir información dispersa en datos y cómo la IA puede recabar toda esa información y agilizar todo lo que serían esas consultas y darnos esa información tan necesaria. Alasne, no sé si estás ya por ahí, espero que sí. Vamos a ver, ya estás aquí y no sé si Carlos está por aquí, sí, o si no vas a arrancar tú la presentación. Estoy intentando incorporarme, pero no sé por qué. Dame un segundito. Ahí gracias. te he puesto yo ya. ¿Ya estáis? Pues yo ya no robo tiempo, os dejo y yo me salgo. ¿Veis la presentación? No, ahora mismo no, todavía no. Yo te la mira. Ahora, listo, perfecto. Vale, bueno, pues primero de todo yo me presento, soy Alasne, analista de datos en el Departamento de Inteligencia Artificial dentro de Semantic Systems y bueno, hoy voy a compartir el caso de uso que hemos desarrollado junto a la Autoridad Portuaria de Bilbao sobre un problema que probablemente muchas organizaciones tienen también y aquí Carlos aportará un poco el caso concreto desde la Autoridad Portuaria. Y bueno, a lo largo de los años, muchas empresas han ido acumulando enormes cantidades de documentación digital, como pueden ser informes, certificados, expedientes. En este caso, por ejemplo, hablamos de certificados de cisternas. Y sin embargo, aunque esos documentos están almacenados en un formato digital, la información que contienen pues sigue siendo difícil de explotar hoy en día. Es por eso que lo que vamos a ver en esta ponencia es cómo convertir esa documentación en información estructurada y utilizable mediante técnicas de automatización. Primero de todo, veremos un poco el problema, después la solución propuesta, cómo garantizamos la fiabilidad de los datos, los beneficios de la automatización y finalmente las conclusiones. En cuanto al problema, antes de hablar de tecnología, sí que me gustaría un poco hablar de lo que es el problema como tal, que actualmente pues, muchas organizaciones tienen cada vez más documentos, pero eso no significa que tengan más información disponible. Es decir, las empresas generan y almacenan grandes volúmenes de datos, pero el problema aparece cuando necesitamos acceder a esta información, ya que parte de ella se encuentra en documentos no estructurados. Y es por eso que consultar y explotar la información pues, requiere de mucho trabajo manual. Sí que es cierto que muchas veces la información existe, pero encontrarla nos cuesta demasiado tiempo. Esto se traduce en procesos lentos, mayor riesgo de errores y dificultad para localizar información específica. En cuanto al caso de uso, en este proyecto hemos trabajado, como he mencionado anteriormente, con certificados de inspección de cisternas y los certificados contienen información crítica sobre inspecciones, características, estado de las cisternas, así como las fechas de inspección, etcétera. Toda esa información ya existe. El problema está en que esta información se encuentra en documentos PDFs o muchas veces incluso en documentos escaneados. Es por tanto que cuando un usuario necesita revisar un dato que aparece en estos documentos, la consulta y la validación requiere revisar manualmente cada uno de los certificados. Entonces, bueno, si hablamos pues, de unos pocos documentos, puede parecer algo asumible revisarlo de forma manual, pero sí que es cierto que cuando ya hablamos de grandes volúmenes de datos, como pueden ser cientos o miles, se pueden detectar como problemas, como puede ser pues, el tiempo elevado de revisión, la extracción manual se vuelve costosa y la dificultad para realizar búsquedas masivas, ya que esta posibilidad pues, desaparece cuando hablamos de tantos documentos. En esta parte me gustaría darle paso a Carlos por si tiene alguna aportación más que añadir. Es que ricasco, Alan. Muchísimas gracias. Sí me gustaría poner un poquito en antecedentes cómo surge la necesidad y un poco poner en contexto la solución un poco previo a todo este trabajo realizado por parte de Semantic. Nosotros tenemos una herramienta dentro de la Autoridad Portuaria de Bilbao que se denomina PCS Port Community System. Es un ERP donde interactúan todo el ecosistema de empresas vinculadas a la gestión de una mercancía. Me explico. Pues está la aduana, está la capitanía, está el consignatario, la terminal. Y todo ese ecosistema de documentación que se requiere para hacer buenas prácticas a la hora de gestionar en este caso una mercancía peligrosa, pues requiere de una documentación, la cual en algunos aspectos, como puede ser el caso este de las cisternas, hasta el día de hoy se hacía de forma manual. ¿Qué hemos intentado desarrollar con este proyecto? Pues en un primer lugar, ofrecer una nueva funcionalidad dentro de ese PCS, Port Community System, que es el ERP,
de cara a que las empresas, en vez de remitirnos la información, como bien ha dicho Alasne, en PDF a través de un correo electrónico o a través de forma manual registrarlo. Això penjat aquí o les dues coses a dintre? Perdón, ¿hay alguna voz por ahí? Hay alguna voz que se está introduciendo. No sé si lo detectáis. Bueno, más allá de esto, lo que buscamos es automatizar el proceso. Hablamos con las consignatarias, en este caso, a través del PCS, incorporan a lo que se llama el PCS ePuerto Bilbao, que se llama la herramienta, incorporan el documento de cisternas, que a su vez se registra dentro de lo que se denomina el módulo de mercancías peligrosas. Era un poquito por poner en antecedentes y doy continuidad a Alasne en el caso de uso que está explicando. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, continuamos un poco con lo que ha sido la solución que hemos propuesto desde Semantic para solucionar este problema. La primera pregunta era un poco pues, cómo transformar estos datos en conocimiento. Entonces, la solución propuesta sigue un proceso que es muy sencillo desde lo que es el punto de vista conceptual, donde primero se recibe el certificado, que estos documentos, como ha mencionado Carlos, están en formato PDF o pueden proceder de otros sitios, y a continuación, utilizando tecnologías OCR, se lee automáticamente el contenido del documento completo, sin necesidad de remarcar campos dentro de estos. Y una vez obtenido el texto, el sistema identifica aquellos datos que realmente son necesarios para el negocio, esos datos que se han definido previamente, pues como podemos apreciar aquí, pues matrícula, fecha de inspección, número de certificado, etcétera. Finalmente, esta información se almacena de una forma estructurada y aquí es donde aparece el verdadero valor del sistema. Dejamos de trabajar con documentos y empezamos a trabajar con esos datos. En esta parte podemos ver muy bien el cambio que se ha conseguido con el sistema, donde antes cada consulta implicaba localizar un documento y revisar de forma manual el contenido que había en este, es decir, la información estaba dispersa, ya que había que hacer una lectura individual de cada uno de los certificados. Después de la extracción, la situación cambia. Toda la información se encuentra centralizada, se pueden realizar consultas rápidas sobre los datos obtenidos y pueden filtrarse y analizarse estos datos ya que están estructurados. Es decir, en otras palabras, pasamos de gestionar esos documentos a gestionar conocimiento. Cuando hablamos de estos sistemas, una pregunta que suele aparecer muchas veces es ¿qué ocurre si el sistema se equivoca? Es por ello que aquí entra la fiabilidad. Desde el principio, este fue uno de los requisitos fundamentales a la hora de realizar el proyecto y el sistema no inventa datos, únicamente estructura la información existente que aparece en estos documentos. Es decir, la solución debía de ser fiable y por eso se adoptó un enfoque basado en campos estructurados. Es decir, el sistema extrae información únicamente a partir de los campos que se han definido previamente. Luego, cada valor se asigna de forma directa a un campo concreto del modelo de datos que también se define al inicio y no requiere zonas predefinidas como he mencionado anteriormente. Es decir, el OCR interpreta el contenido completo del documento. No es necesario remarcar ningún campo y localiza automáticamente la información relevante dentro de este. Y por otro lado, también es muy importante mencionar que el sistema no genera información, es decir, no infiere ni completa datos faltantes. Si no encuentra algo en el documento, ese dato no se lo va a inventar, simplemente no aparece. O sea, todo lo que no esté explícito en el documento, después en los campos estructurados aparecerá vacío. Esto es lo que permite pues, mantener un nivel de confianza elevado en la información que se extrae desde el sistema. Y una vez que la información puede extraerse automáticamente, aparece el siguiente beneficio, que era un poco lo que desde el puerto buscaban, como ha mencionado Carlos, que es la automatización. El proceso actual es el siguiente. Una persona recibía el certificado, lo revisaba, introducía los datos de forma manual y los registraba en el sistema. Es decir, cada documento requería varios minutos y cada paso añadía posibilidades de error. Con el proceso que se ha propuesto, gran parte de estas tareas se realizan de forma automática. Ahora el documento entra en el sistema, se digitaliza el contenido mediante el OCR, se extraen los datos, se valida esa información y finalmente se registra. Todo ello en cuestión de segundos. Es por eso que los resultados obtenidos muestran reducciones muy significativas en los tiempos de procesamiento. También, pues con esto podemos conseguir incrementar el volumen de documentos gestionados y reducir los errores asociados a las tareas manuales repetitivas.
Para finalizar con todo esto, me gustaría destacar 3 ideas principales, donde la primera es que digitalizar los documentos no siempre es suficiente, ya que el verdadero valor de estos aparece cuando los documentos no estructurados los convertimos en información utilizable. La segunda sería que la automatización permite reducir significativamente el esfuerzo manual para liberar tiempo y recursos que anteriormente se dedicaban a tareas repetitivas. Y la tercera sería que la calidad y la fiabilidad de los datos son fundamentales para que este tipo de soluciones aporten valor real. En este caso hemos visto cómo un certificado de cisternas lo podemos transformar en una fuente de información estructurada y explotable, y aunque el proyecto se ha centrado en este tipo de documentos, el mismo enfoque se puede aplicar a otros muchos tipos de documentación. El objetivo siempre va a ser convertir información dispersa en conocimiento útil. Y bueno, esto ha sido un poco todo lo que había para explicar respecto al caso de uso. Muchas gracias. Sí me gustaría añadir un poquito al ASNE que Sí. el ecosistema de empresas y de modelo de trabajo que tiene el puerto, en muchos aspectos, aunque parezca mentira, viene casi del siglo XIX, en el sentido de que todo el tema de la digitalización, todo el tema de la automatización de procesos, todo el tema de cambio cultural, no es un ejercicio que desde la autoridad portuaria podamos liderar, en el sentido de que hay empresas que su negocio es mover cargas me invento, de tierra o de cemento, y la forma de gestionarlo la tienen muy de forma manual, y a ellos no les da un valor añadido, culturalmente no consideran que les dé un valor añadido toda esta digitalización y toda la recogida del dato y toda la centralización en un único repositorio, etc. Que este ejercicio, de cara a exponerlo, igual técnicamente pudiera ser más ambicioso, pero el recorrido que a nosotros nos genera, el llegar a interaccionar con terceras empresas, nos genera un trabajo y unos tiempos de ejecución bastante largos. Era un poco por puntualizar más que nada en ese sentido. Pues yo he estado escuchando lo que comentabais y la verdad es que me ha parecido muy interesante. Me ha gustado mucho eso de pasamos de gestionar documentos a gestionar conocimiento, ¿no? Que me parece que es pues refleja muy bien un poco todo este proyecto, ¿no? De tener documentos por ahí en diferentes formatos a de repente tener información y tener que gestionarla. Yo tengo varias preguntas. Habéis hablado que tenéis documentos de diferentes empresas, de diferentes no sé, ubicaciones, no sé cómo decirlo, dispersos, diferentes. Para cada documento hay que hacer una plantilla, para cada no sé, información que se recibe hay que generar una plantilla que sea capaz de interpretarla o no. En principio, en estos momentos hemos empezado en este sentido con este proyecto en el área de operaciones. Tenemos otros proyectos que luego más adelante en la mesa redonda, pues si se me permite, sí, explicaré un claro. poco en el contexto. Nosotros hemos empezado con este proyecto dentro de lo que es el ámbito de operaciones, en el cual estamos haciendo una transformación desde soluciones tecnológicas que en un principio no habían tenido implementadas, debido a que con el uso y desarrollo de tablas Excel, digámoslo así, en plan genérico, era suficiente para el día a día de su gestión. Y este cambio nos está llevando a automatizar procesos, implantando de forma transversal la IA en todo aquello que se pueda implementar. Y este cambio, más allá de que sea un cambio técnico, requiere de la implicación por parte de todos los actores, y en muchos de los casos no podemos dejar a nadie atrás cuando su grado de conocimiento digital es bastante limitado o no han tenido esa cultura digital. Cosas que al foro que estamos aquí nos puede parecer sencillo de desarrollar, el implementarlo nos puede llevar mucho tiempo. Y respondiendo otra vez a tu pregunta, estamos viendo cómo vamos a homogeneizar esos formularios o todo en aquellos ámbitos que podamos dotarle de una automatización, sea con IA o no con IA, sea IA tradicional, IA agéntica, IA generativa, etcétera, pues buscaremos cuál es la mejor solución y estandarizando todos estos procesos. Luego habéis hablado de la información, ¿no? De la información que nos da, de esos que es determinista, que no se le inventa, que coge una información de un dato. Pero ¿qué ocurre si esos datos o no están o si llega un momento en que no tenemos suficiente información? Como he mencionado anteriormente, el sistema nunca va a completar ni va a inventarse la información, ya que hemos tratado de hacer un sistema un poco más determinista. Es decir, si el campo no se encuentra,
ya que la confianza de extracción es baja, el campo se va a marcar como vacío y no va a aparecer, ya que son datos críticos. O sea, nunca vamos a poder poner una fecha de inspección que no es real. Entonces, algo de lo que hemos querido asegurarnos es de que si los datos no estaban, no se fueran a inventar. Y eso es un poco, lo uno un poco a lo que antes Isidro y Gaisca han estado hablando, ¿no? De usar, por ejemplo, modelos como GPT o similares, ¿no? Sí. ¿Por qué no se va se soluciona este problema con un modelo de IA generativa como puede ser GPT o Copilot o similar? Desde la parte técnica hay dos enfoques. El primero sería un poco, pues al final, utilizar un modelo abierto implica dar los datos hacia afuera, y si lo hacemos de forma local, los datos por tema seguridad no van a salir y los vamos a tener siempre bajo control. Y por otro lado, también está la parte de que un modelo de lenguaje como GPT, pues son modelos muy potentes para interpretar texto, generar contenido, etcétera, pero sí que es cierto que en este tipo de documentos parte un poco más determinista. Entonces, el hecho de usar esos modelos, pues podría irse un poco fuera del alcance y dejaríamos de saber qué está haciendo el modelo, qué nos devuelve. Entonces, yo creo que esas dos partes son un poco los riesgos de utilizar esos modelos abiertos como GPT que son tan potentes. Sí me gustaría añadir que estamos hablando de administración pública. En estos momentos estamos hablando de documentación oficial. No podemos dejar a la interpretación ni al criterio que pueda ser un dato. Si me invento, si una empresa no pone el CIF, aunque sepamos el CIF de esa empresa, nosotros no lo podemos añadir. Son datos que el origen, que en este caso puede ser una consignataria, puede ser una escala de un barco, etcétera, que viene de aguas internacionales, nosotros no podemos añadir ni eliminar nada que no haya sido implementado por el titular. Y luego aunque sepamos el dato de forma sepáis el dato, fehaciente, ¿no? Tiene que ser. Ya por terminar, Carlos, habéis mencionado varios beneficios de aplicar este modelo, esta parte de IA. ¿Cuál crees que es el principal beneficio o cuáles son los beneficios que estáis obteniendo? Sobre todo estamos, como ha comentado antes en la exposición, Alasne, estamos reduciendo tiempos. Estamos indirectamente trasladando qué ventajas les ofrece en la operativa diaria para que una persona que está dedicando un tiempo importante de su horario laboral a desarrollar un trabajo de forma manual, como con estos procesos automatizados y implementando la IA, le va a facilitar los tiempos de respuesta, le va a facilitar el poder desempeñar otras funciones que van a dar más valor añadido a su día a día. De forma directa mejoramos, pero de forma indirecta vemos cómo ellos van a mejorar con todo esto que les estamos intentando transmitir. Pues Alasne, Carlos, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros esta mañana, por compartir vuestros conocimientos. Carlos, luego a ti te tendremos en la mesa redonda y podremos hablar de estos y otros temas y otros proyectos que tenéis. Pues nada más, muchísimas gracias a los dos